al régimen de Nicolás Maduro. Ustedes lo han visto desde distintas posiciones, con distintos roles, como fundador del partido Primero Justicia, como expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, como ex canciller del gobierno interino de Juan Guaidó. Es además un amigo de Colombia. Aquí lo hemos tenido, lo hemos conocido, hemos conversado con él. Se trata de don Julio Borges. Don Julio, buenos días y gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias, Juan. El placer y el honor es mío, y agradecido en nombre de toda Venezuela. Muchas gracias. Aquí seguimos en estos momentos de zozobra para la democracia del planeta, que está observando atónita cómo se han robado unas elecciones, cómo están a punto de impedir que el legítimo triunfador de las elecciones, en las que el pueblo venezolano expresó su voluntad categórica mayoritaria, y no pueda llegar a tomar ese juramento y a asumir el poder que el pueblo le quiere dar. ¿Qué pasó en Panamá, don Julio? Entregaron en custodia las actas, las verdaderas actas, las legítimas actas de esas elecciones. Sí, eso yo creo que es un símbolo político impresionante, y es el hecho de que tenemos ahí en custodia las actas originales, es decir, no son cuentas hechas en un papel, no son encuestas que se hicieron a la salida de los centros electorales. Se trata de la impresión original de todas las actas electorales, que dan un triunfo, como sabemos, que duplica a la dictadura de Nicolás Maduro. Y creo que toda esta gesta que estamos haciendo, con la ayuda de ustedes, que agradeceremos de por vida, significa una lección, un testimonio en el cual tenemos que estar todos en la misma lucha, porque al final se trata de preservar la democracia no solamente en Venezuela, sino en toda la región. Don Julio, esas actas, ¿quién las va a cuidar? ¿Quién las va a salvaguardar? Porque esa es la evidencia de la voluntad mayoritaria del pueblo venezolano. Eso es lo que la dictadura quisiera destruir, eso es lo que nunca pudo mostrar la dictadura, esa es la refrendación del triunfo de Edmundo González. ¿Quién las va a custodiar? ¿Cómo se van a custodiar? Bueno, la idea es que esas actas permanezcan en custodia en el Banco Central de Panamá, y que de esa manera Panamá nos haga ese gesto de tener esos documentos históricos allí, que son la prueba que afortunadamente nadie discute ni nadie duda. El mundo entero sabe lo que pasó, y por supuesto no solamente el mundo entero y el pueblo venezolano, sino que toda esa gente que rodea hoy al dictador Maduro, esos militares, esos movimientos parapoliciales, todo su círculo de personas llenas de corrupción, todos saben muy bien que él perdió absolutamente el 28 de julio, y esa es la energía que el día de hoy se está expresando no solamente en Venezuela, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, que es una gesta de la cual nosotros nos sentimos muy emocionados, porque han sido muchos años de lucha y estamos logrando acercarnos cada día más a un desenlace de futuro y de democracia en Venezuela. Señor Borges, con los buenos días, más allá de lo que deseamos y apoyamos en otros países como Colombia, sabemos que es difícil que Edmundo González Urrutia pueda llegar a Caracas y tomar juramento. Insisto, es algo que todos deseamos y apoyamos. ¿Se podría o es el momento de considerar un plan B, una especie de posesión simbólica fuera de territorio venezolano? No, eso no está previsto. No está previsto, y eso ha sido, digamos, de algunas de las cosas que ha tratado de sembrar la dictadura de Maduro, que es como poner al presidente Edmundo González en una situación de gobierno en el exilio. Eso no está planteado. Lo que está planteado es seguir defendiendo el 28 de julio y lograr la transición en Venezuela. Y entender, yo quisiera expresarles a ustedes que Maduro lo único que le queda es la fuerza bruta, lo único que le queda es la violencia. Pero si imagináramos esto en una especie de tablero, cualquier movimiento que haga Maduro está derrotado. Si hoy Maduro reprime al pueblo, está derrotado. Si no reprime al pueblo, el pueblo se va a desbordar y está derrotado. Si él deja entrar a Edmundo González, está derrotado. Si él no lo deja entrar, está derrotado. Es decir, Maduro está atrapado simplemente en el uso arbitrario y violento de la represión. Y por lo tanto, podemos decir sin ningún tipo de duda que después del 28 de julio, que nunca lo habíamos tenido
un triunfo presidencial así, Maduro está en una cuenta regresiva. Es una cuenta regresiva de un proceso que él mismo sabe que no tiene retorno y es el que tenemos que consolidar. Señor Borges, buenos días. Volviendo al tema exclusivamente de las actas, se pregunta uno, ¿esto es simplemente para dejarlo a la memoria histórica de la humanidad, de lo que sucedió, el más grande robo electoral de nuestros tiempos? ¿O la idea es llevar esto a los organismos internacionales, que estas actas terminen en manos de quién realmente? Están custodiadas temporalmente en el banco en Panamá, pero la idea es que esto llegue finalmente ¿a dónde? ¿A un museo cuando se restablezca la democracia? O sea, ¿hay un plan? Bueno, hasta ahora se han estado mostrando y de alguna manera certificando en todas las visitas que ha hecho el presidente Edmundo González en el Parlamento Europeo, en los Estados Unidos, en la gira que está haciendo ahorita por América Latina, en la gira que hizo en Europa. De manera que es una fórmula muy concreta y muy palpable de mostrar que se tiene la demostración de todos los votos que se obtuvieron el 28 de julio. Ahora, ya ahí no hay ninguna necesidad de reclamo en el sentido de que esto se vaya a tener que utilizar para otra cosa que no sea para afianzar políticamente el triunfo, porque el mundo entero lo ha aceptado, los países han venido declarando a Edmundo González como presidente electo, como presidente ganador, y el pueblo venezolano desde el 28 de julio ya declaró a Edmundo González y el movimiento de María Corina Machado como el movimiento que ganó las elecciones. De manera que lo que queda allí es como un símbolo que va a ser, cuando obtengamos pronto la libertad de Venezuela, uno de los símbolos más hermosos, porque es el símbolo de cada uno de los venezolanos que votó. Es una obra colectiva, gigantesca, enorme, que se llama Venezuela y que queremos ponerla como testimonio para todos los pueblos. Señor Borges, con lo que hemos visto en los últimos días, ese secuestro infame al yerno de Edmundo González frente a sus hijos, lo bajaron de un carro, se lo llevaron, con el acoso a la madre de María Corina Machado, con la desaparición también del señor Enrique Márquez esta semana. ¿Qué pasa en Venezuela si capturan a María Corina Machado hoy o mañana? Mira, María Corina Machado está sujetando todo este movimiento. Es decir, María Corina Machado es como el lugar en el cual está colgado la esperanza de todos los venezolanos dentro y fuera del país, donde está colgado la propia figura, incluso el presidente Edmundo González, donde está colgado el futuro de Venezuela hoy. De manera que por esa misma conciencia, María Corina ha tomado la decisión de salir hoy de la clandestinidad, y ahí va a ser una prueba de fuego. Y lo pongo en los mismos términos que hablaba antes. María Corina saliendo hoy a la calle va a ser un triunfo de la democracia, y Maduro es el que va a tener el problema allí. Si Maduro comete el exabrupto y la arbitrariedad de detener a María Corina, pues tiene una herida mortal de la cual no va a recuperarse jamás. Y si Maduro no la toca y permite que María Corina marche hoy por Venezuela, también está herido de muerte. De manera que la situación complicada la tiene no María Corina Machado, que tiene el apoyo de Venezuela y del mundo. La situación complicada de verdad, el derrotado, el que está arrinconado, el que está nada más utilizando el miedo como único instrumento, es Nicolás Maduro. Créanme que Nicolás Maduro está hoy por hoy en una situación donde ni siquiera podemos decir que los militares lo apoyan, porque los militares ganaron, la oposición ganó en todos los centros electorales donde votan los militares en Venezuela. La mayoría de los presos políticos hoy son militares jóvenes. De verdad que a Maduro lo único que le queda es su apoyo cubano, su apoyo iraní, su apoyo ruso, pero el pueblo venezolano está decidido. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Don Julio, lo saluda Juan Carlos Iragorri desde Madrid. Le quiero ser un poco abogado del diablo, porque fíjese, usted dice que Maduro está derrotado, que el mundo entero está con María Corina Machado, pero resulta que no es verdad. Resulta que el país más grande del mundo, que es Rusia, está apoyando a Nicolás Maduro. Resulta que la China, que tiene más de 1.100 millones de habitantes, 1.200 millones de habitantes, apoya a Nicolás Maduro. Y véngase para América Latina. El país más poblado de América Latina, con 200 millones de habitantes, es el Brasil. Resulta que no condena
condena del todo a Maduro. Y el país más poblado de la América hispana es México, que tiene 130 millones de habitantes y tampoco condena a Maduro. Y ahí no estamos, por supuesto, sumando dictaduras como Cuba o Nicaragua, o un rechazo más bien tibio como el de Colombia. De modo que ¿no cree usted que Maduro no está tan derrotado como todo el mundo dice? Bueno, es que yo fui muy claro, Juan Carlos. Yo dije que a Maduro lo único que le queda no es ni siquiera el apoyo militar, sino esos países que están utilizando a Venezuela como si fuera de alguna manera su patio para penetrar a otros países, entre ellos Colombia, entre ellos Bolivia, entre ellos el Caribe, y están utilizando a Venezuela como punta de playa. Ahora, esos países, con toda la fuerza que hay hoy del pueblo venezolano, con toda la fuerza de los otros países del mundo libre que están ayudándonos porque haya democracia, esos países se van a inmolar por Maduro en un momento dado. Cosas que estén allí aprovechándose de él, como lo están haciendo negocio, robándose la riqueza venezolana. Pero otra cosa muy distinta, si en Venezuela hay un cambio, ellos no van a ser el factor que detenga ese cambio. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Están con Maduro? Sí, pero están hasta el momento en que Maduro caiga. Y eso es lo que está en juego en Venezuela hoy. Ayer escuchábamos una declaración del canciller de Panamá que decía que algo iba a pasar, que iba a estremecer a la región, al continente. ¿Usted sabe a qué se refería? ¿Si hay un plan o qué tipo de información es la que tiene el canciller? Bueno, no tengo claridad. Hay especulaciones y rumores, pero honestamente no me gustaría decirlas porque la verdad es que no tengo la certeza que sea exactamente a lo que se refiere el canciller. Lo han escuchado ustedes, es uno de los más perseverantes y valerosos dirigentes de la oposición venezolana. Repetimos, amigo de Colombia, que ha estado muchas veces, y son las voces que queremos escuchar en estos días. Todo eso es lo que está en juego en Venezuela. El fundador del partido Primero Justicia, don Julio Borges. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana y seguramente volveremos a conversar mañana y en los días siguientes, don Julio. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan, y gracias a todos. 7:44. Don Juan Carlos Iragorri. Apoyos fuertes conserva Nicolás Maduro, ya lo mencionaba usted en su pregunta, y en lo que tiene que ver con América Latina, el peso de Brasil y México es gigantesco, ¿no? Es gigantesco, Juan. Es que Brasil tiene 220 millones de habitantes, México tiene 130 millones de habitantes, estamos hablando de 350 millones de habitantes, es el 50% de la población del continente, de la región, de Latinoamérica. Y los gobiernos de esos dos países, el de Lula da Silva y el de Claudia Sheinbaum, no condenan a Nicolás Maduro. Y volviendo a lo que tiene que ver con Europa y el Asia, pues la China es posiblemente la segunda potencia del mundo, la segunda, apoya a Nicolás Maduro. Y Rusia, que es el país más grande del mundo, Vladimir Putin, su presidente, apoya a Nicolás Maduro. De manera que es verdad, es cierto que la verdad está del lado de los demócratas, está en contra de Nicolás Maduro, pero él tiene unos respaldos. Usted puso la pica en Flandes, don Juan, sí. Y es que la solución global de Venezuela no es la misma que los medios y la oposición en Colombia están pintando. Tenemos que en pocos días se va a posicionar el nuevo imperialismo del siglo XXI, un Donald Trump que habla de anexionar a Canadá, que habla de cambiarle el nombre al Golfo de México, que habla de tomarse Groenlandia, que habla de recuperar el Canal de Panamá, y nos hemos olvidado, todos los analistas colombianos, que el tema de Venezuela está sobre la mesa de las negociaciones geopolíticas, sí. Y que esto tiene que ver con el conflicto de Ucrania. No podemos ver que las cosas más simplistas, y esto tiene que ver con la entrada de Donald Trump al poder. Ahora, claro, ¿quién es el que respalda de que Maduro siga y que se atornille en el poder? Por supuesto, los militares venezolanos. ¿Pero quiénes están detrás de los militares venezolanos? Pues Rusia, no digo, bueno, pero en la cosa geopolítica, Rusia, China, en Irán. Fin. Pero mire, lo hace esta reflexión que hacía Juan Carlos Iragorri, de verdad nos pone a pensar, y es que aquí estamos todos hablando con el deseo, y por supuesto
eso no quiere decir que no sea importante lo que está pasando y lo que haya pasado, pero la verdad es que eso de que Maduro tiene los días contados, que está acorralado, que está contra la pared, yo lo llevo oyendo, yo lo llevo oyendo años, décadas ya. Desde 2013, así que me digan 2013, que no. Me parece que Chávez murió el 5 de marzo de 2013, desde entonces estamos oyendo eso, es decir, hace 11 años. Así me digan que no, Edmundo es el mismo factor que Guaidó, así uno sea elegido democráticamente, es del mismo fenómeno. No, porque la diferencia... No, porque el mundo está elegido. Sí, fue elegido popularmente. La situación política es la misma. 6 millones de votos, profe. Sí, pero es venezolano. El 67%. Pero ellos están en el poder y están atornillados, es la misma situación. Pero es verdad todo lo que dicen ustedes, por supuesto, pero yo también creo que nunca se había llegado tan lejos con la situación en Venezuela. Creo que es el momento en el que la oposición ha logrado más unión y ha logrado más estrategias internacionales para presionar al régimen, como nunca antes. O sea, esa carta que le puso Joe Biden en el Salón Oval a Edmundo González diciendo President Elect. ¿Usted escuchó a Bernie Moreno? Sí, lo que dijo. Hay que ver cuál va a ser la posición de Trump. Pero ustedes o escucharon quizá al senador, y Juan Carlos me corrobora, el senador más influyente en asuntos latinoamericanos que puede ser Bernie Moreno, ¿sabe lo que dijo? Sí, pero justamente en esos juegos geopolíticos dijo, mire, Trump Venezuela, no Venezuela el control él dijo, los venezolanos deben resolver su problema porque no nos metemos en asuntos internos de los países. Me devuelven la cantidad de millones de inmigrantes, que es el tema que me perjudica en Estados Unidos. Me importa. 2, ataca el tema del narcotráfico. Y 3, hagamos negocios. Eso dijo Bernie Moreno. Pero como decía don Juan, es que esa postura de Trump ha sido ambivalente, porque Trump también ha demostrado que en los países en los que él tiene intereses geopolíticos, usted lo decía ahora con Groenlandia, claro, pues Trump sí se mete. Y Venezuela en poder de Rusia, de China y de Irán en este momento del mundo con las guerras internacionales tampoco es una buena noticia para Estados Unidos. Santiago, lo que pasa es que si uno considera los nombramientos que ha hecho Donald Trump o los que va a hacer, es decir, Marco Rubio como secretario de Estado, Chris Landau, ojo, el número 2 del Departamento de Estado, que son hombres muy duros con el régimen de Maduro. En ese sentido uno pensaría que va a haber mano dura desde la Casa Blanca contra el Palacio de Miraflores, en donde se aloja Nicolás Maduro. Eso por una parte, pero si uno se atiene a lo que dice Bernie Moreno, seguramente para Trump, que es un gran negociador, a él le interesará que Maduro no le envíe más inmigrantes, que le permita cierto derecho al petróleo y seguramente lo dejará ahí. Eso también puede pasar porque Trump es un hombre que es más bien enemigo de invasiones. No, lo que pasa es que hay una gran incertidumbre. Un comentario final, Juan Carlos. Doña Darcy, mire, Donald Trump devela que es un gran negociante, como lo acaba de decir Juan. Es un gran negociante que siempre su fórmula es la siguiente: es lo mío es mío, pero lo de ustedes está en veremos. También lo negociamos. Es un gran negociante. Oiga, permítanme. No, es un hombre práctico, es un hombre práctico y es un hombre que no ha sido partidario de los conflictos bélicos ni de las... Él habla mucho, él amenaza mucho, pero a la hora de la verdad su gobierno de 4 años fue un gobierno sin conflictos internacionales, sin guerras. Así es. Entonces póngase a pensar, o sea, él no es partidario de ese tema. Los que están pensando en invasión. Pero en esta administración está mostrando una cara imperialista con todos sus... Pero yo creo que está negociando, Azuri, está pidiendo mucho. Vamos a ver qué pasa. Está ladrando. Don Azuri Chamá tiene un punto de la historia, Azuri. Sí, eran otros tiempos, pero mire que hay cosas que se parecen mucho, don Juan y compañeros. ¿Recuerdan ustedes cuando en Panamá finalmente Noriega, presionado, cita elecciones supuestamente democráticas, elecciones que claramente ganó en su momento Guillermo Endara, y Noriega desconoce las mismas por cualquier pretexto? Bueno, finalmente Estados Unidos ya estaba allí, era un tema del canal, estaba solicitado por la justicia estadounidense Noriega, Estados Unidos entra, saca a Noriega y el señor Endara toma posesión, entre otras cosas, no en Panamá, sino en un lugar que hacía parte de jurisdicción norteamericana en ese momento, una base militar norteamericana, y toma un juramento a pesar de que había sido desconocido en elecciones, solamente para recordar. 7:51. Aquí llevamos el pulso al detalle de lo que está ocurriendo en estos 2 días